Hola, profe. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Vamos a esperar ahí que se puedan ingresar todos para poder empezar con la clase. Vayan buscando la página de su libro número 77, que es donde vamos a trabajar. Página 77 de su libro. Bien, recordemos, chicos, como repaso, que la clase pasada estuvimos trabajando con lo que eran las fracciones. Trabajamos lo que eran las fracciones y miramos la clasificación de fracciones, que miramos lo que eran las fracciones propias, que eran cuando el numerador era menor que el denominador. Miramos también lo que eran las fracciones unidad, cuando el numerador era igual al denominador, y las fracciones impropias. Eso es lo que vamos a trabajar hoy, cuando el numerador es mayor que el denominador. Si ustedes se fijan ahí en la página número 77 de su libro, chicos, dice clase de fracciones. Recordemos que la semana pasada miramos las fracciones, donde decía, miramos lo que era la lectura y escritura de fracciones. Vamos a trabajar ahorita lo que son las clases de fracciones. Las fracciones se clasifican dependiendo cómo se escribe el numerador y cómo se escribe lo que es el denominador. Tenemos ahí en la página 77 de su libro las fracciones propias, la primera de arriba. Dice 3/8 y 5/6 son fracciones menores que la unidad. Buenos días, mi amor. 5 dice 3/8 y 5/6 son fracciones menores que la unidad. ¿Qué significa? Que estas fracciones no necesito, solamente necesito... Página 77, mi amor. Página 77. Solo necesito dibujar un solo número, una sola figura para yo poderla representar porque son menores que la unidad. Luego tenemos lo que son las fracciones impropias, que dice la de abajo. Las fracciones impropias son fracciones que son mayores que la unidad. En este caso de las fracciones impropias, yo necesito más de una figura para poder representar una fracción impropia, porque es mayor que la unidad. Y las fracciones unidades, cuando la misma cantidad de números que se divide es la misma cantidad de números que se toma. En ese caso es en el caso de lo que son las fracciones, la clasificación de fracciones, repito, página 77. Vamos a trabajar en la diapositiva. Escriban como tema ustedes en su cuaderno clases de fracciones. Clase de fracciones. Bien, si ustedes se fijan aquí en la diapositiva tenemos los tipos de fracciones. Estas mismas son las fracciones que aparecen ahí en la página 77 de su libro. Tenemos las propias, dice cuáles son las propias. Son las que tienen mayor denominador. En el caso de una fracción propia va a ser aquella donde el numerador, recordemos que el numerador es el número que se escribe en la parte de arriba. El numerador es menor que el denominador, o sea que el denominador, el número de abajo es mayor. Luego tenemos las fracciones impropias, son las que tienen mayor el numerador, en este caso es al contrario, el número de arriba es mayor que el número de abajo. Y tenemos igual a la unidad, fracción unidad, son las que tienen numerador y denominador iguales. Para poder representar nosotros este tipo de fracciones, vamos a trabajar acá, si ustedes se fijan aquí en la diapositiva, para poder yo representar una fracción propia donde el número de abajo es mayor que el número de arriba, eso significa que es mayor que la unidad. Es menor, perdón, que la unidad, que solamente necesito un dibujo para poder representar esta fracción. Me dice, recordemos que el numerador, que es el número que está arriba, es las partes que voy a colorear. El denominador, que es el número de abajo, son las partes que se toman de la fracción, en que se divide la fracción, perdón. Como aquí me dice 6/8, significa que yo solamente necesito una fracción o un solo dibujo para poder representar 6/8. ¿Estamos hasta ahí? ¿Vamos entendiendo, chicos, ahí? ¿Esa parte? Sí. Perfecto.
Luego tenemos aquí la fracción impropia. Miren, la fracción impropia del número de arriba, el numerador, es mayor que el denominador. Para poder yo tomar 11 partes, no puedo tomar 11 partes de 8, porque el 11 es mayor que el 8. Por eso se dice que esta fracción es mayor que la unidad. Para poder yo tomar 11 partes de 8, tengo que hacer dos dibujos iguales. Tiene que ser el mismo dibujo, chicos. Miren, si ustedes se fijan aquí, ambos círculos están divididos en la misma cantidad de partes. Este está dividido en 8 partes, este está dividido en 8 partes. Y los dos tienen que ser del mismo tamaño y de la misma forma. Para representar yo esta fracción impropia, entonces, si yo quiero representar 11 octavos, voy a dividir, ya sabemos que el número de abajo me indica las partes en que se va a dividir. Y el número de arriba, las partes que voy a colorear. Si está dividida en 8 partes, yo cuento 8 y toda esta primera la voy a colorear completa. ¿Cuánto me falta para llegar a 11? Porque son 11 partes que voy a tomar. Entonces yo digo 8, 9, 10, 11. Significa que de la segunda unidad solamente voy a tomar 3 partes, porque 8 más 3 me da un total de 11. Entonces, para representar una fracción impropia, necesito hacer varias figuras iguales hasta llegar a completar el número de cantidades que me piden la parte de arriba, que es el numerador. En este caso, como es 11 octavos, solamente necesité dibujar 2 para poder completar, pero hay otros ejemplos, algunos casos que necesito dibujar más de 2, más de 3 fracciones, más de 3, unidades para poder representarlo. Y tenemos la tercera clasificación, que tenemos las fracciones mixtas. Las fracciones mixtas salen de lo que es la fracción impropia. ¿Por qué? La fracción mixta es cuando yo tengo un número, si ustedes se fijan, la fracción mixta es cuando yo voy a tener un número mayor de la unidad. La fracción mixta yo lo puedo representar como la fracción impropia la puedo representar como una fracción impropia, o lo puedo representar como un número mixto. Aquí me dice que tengo un entero, este 1 significa esta fracción que tengo aquí, un entero, y aquí tengo 3 cuartos. En la segunda fracción, que como les digo deben de ser iguales, está dividida en 4 y tomé solamente 3. Entonces, esta gráfica se lee un entero 3 cuartos. Esta es una fracción mixta, que es otro tipo de fracción. Y la fracción unidad es cuando la misma cantidad que está dividida, la fracción es la misma cantidad de fracciones que yo voy a tomar. Miren, la misma cantidad en que está dividida es la misma cantidad de fracciones que yo voy a tomar. En eso se refiere lo que es... Buenos días, profe. Buenos días, mi amor, buenas tardes. Ya estamos casi mediodía. Vamos a ver aquí algunos ejemplos. Miren, mis amores, tenemos varios ejemplos aquí. Tenemos igual a la unidad 5 quintos. Está dividida en 5 partes y tomamos 5 partes. Por eso esta se llama fracción unidad. Profe. Mande. No han trabajado nada, que fíjese que se me fue un poquito, un rato del internet. No, mi amor, todavía no hemos trabajado. Estaba explicando ahorita. Ya vamos a empezar a trabajar. Luego tenemos una fracción impropia, donde el numerador es menor que el denominador. Miren, aquí está dividida en 5 partes y de esas 5 partes solamente tomé 3. Esta es menor que la unidad, por eso se llama fracción propia. Y la fracción impropia es donde es mayor que la unidad. Aquí, ve, necesito tomar 8 partes y solo está dividida en 5. ¿Qué significa? Que tengo que hacer 2 fracciones o 2 dibujos iguales. Como necesito tomar 8, la primera, como está dividida en 5, aquí ya tengo 5, por eso la coloreé toda completa. Para llegar a 8 me faltan 3. De la segundo dibujo solamente voy a colorear 3. Y aquí tengo representado 8 quintos. Aquí también hay otros ejemplos. Miren, este es un ejemplo de fracción impropia. 9 sextos. Está dividida en 6 partes, pero yo necesito 9, entonces tengo que dibujar 2 fracciones iguales, 2 unidades iguales. Aquí 8 octavos, igual a la unidad. La misma cantidad de partes en que está dividida es la misma cantidad de partes que coloreé. Y aquí 2 tercios, una fracción impropia, donde es menor que la cantidad en que la voy a dividir. Esta es la clasificación entonces de fracciones
que nosotros podemos trabajar. Vamos a pasar a la página número 77 de su libro. Vamos a ir trabajando entonces en la página 77. Dice el ejercicio abajo, practico y aprendo. Escriba al lado de cada fracción si es propia, impropia o equivalente o igual a la unidad, que es lo mismo, chicos. Si es propia, impropia, equivalente o igual a la unidad. ¿Ya? Bien, dice la primera. ¿En qué página, profe? Página 77 de su libro. ¿Listos? La primera dice 14 novenos. ¿Qué tipo de fracción sería 14 novenos? ¿Propia, impropia? 14 novenos. ¿No? Sería impropia, porque el número de arriba es mayor al número de abajo. Recuerde que cuando el número de arriba es mayor al número de abajo es impropia. Vamos a irlas haciendo 100 columnas hacia abajo. La de abajo, 2/5. ¿Qué sería? Propia, perfecto, porque el número de arriba es menor que el de abajo. 2/5 se escriba propia. Luego, 10 décimos. Equivalente o unidad. Cualquiera de las dos palabras puede escribir. Puede escribir equivalente o puede escribir unidad. Daniel, ¿está trabajando, Daniel? Bien. Vamos a la segunda columna. 3/8. ¿Qué sería? Propia, muy bien. Propia, perfecto, porque es menor el numerador. La otra, 13/20. ¿Qué sería? Propia también, perfecto, porque es menor el número de arriba. 25/19. Impropia, perfecto, porque el número de arriba es mayor que el de abajo. Vamos a la tercera columna. 45/45. Equivalente o unidad, cualquiera de los dos nombres, no importa, equivalente o unidad. 38/14. Impropia, perfecto, porque es mayor el número de arriba. Impropia. 19/18. Impropia también. Impropia. Profe. No, impropia porque el número de arriba es mayor que el número de abajo. Es impropia. Impropia. Recuerden, si el número de arriba, vamos a explicar un poquito ahí de pizarra. Si el número de arriba, que es el numerador, por ejemplo, si yo tengo 2/4, si este número es menor al número de abajo, entonces la fracción va a ser propia. Ahora, si el número de arriba es mayor que el número de abajo, si el numerador es mayor que el denominador, va a ser impropia. Y si las dos son iguales, tanto el numerador como el numerador son iguales, esta es unidad. O fracción unidad o fracción equitativa, equivalente. Bien, cópienme, ¿ya me copiaron en su cuaderno el tema? Sí. Copien el tema, clases de fracciones. Clases de fracciones. Ya, profe. Y me van a escribir esto que está aquí. Propia, impropia, unidad. Los ejemplos. Clases de fracciones y me escriben estos ejemplos. Listo. ¿Listo? Sí. Ya, profe. Perfecto. Vamos a trabajar la siguiente página, página 78. Pasamos a la página 78 de su libro. ¿Ya? Sí. Bien. Dice en la página 78, completo la tabla. Tenemos ahí el ejemplo. Partes coloreadas en la primera hay 11. Total de partes, en cuántas partes se divide cada una y total y la fracción que represente el tipo de fracción. En la segunda, ¿cuántas partes? Vamos a contar en cuántas partes está dividida primero. Cuenten cuántas partes está dividido ese círculo, el primer círculo de la segunda.
En 8. 8. Entonces, el 8 escriban ahí en el tercer cuadrito, escriban 8. Donde dice total de partes, escriban 8. Luego, cuenten cuántas partes hay coloreadas por todas. Miren, la primera, como están todas coloreadas y son 8, 8. Más la segunda que están todas, ¿cuánto es 8 más 8? 20. 20 hay en total. 17, 18, 19, 20. Entonces, 20 escríbanlo en el primer cuadrito, donde dice partes coloreadas. ¿Cómo se escribiría esa fracción? Esa fracción se va a escribir 20 octavos. Así, el 20 arriba y el 8 abajo. 20 octavos. ¿Y qué clase de fracción es? ¿Qué clase de fracción es? Impropia. Impropia. Profe, Impropia. Mande, diga. el 20 y el 8, ¿dónde van? ¿En qué cuadrito Lo que van? dice fracción representada en el tercer cuadrito que aparece en blanco, donde dice fracción representada, donde está 11 octavos abajo, ahí van a escribir 20 octavos. Ya, profe. Vamos al tercero. ¿Cuántas partes están coloreadas en el tercero? 7. Figura? 7. Entonces escríbanlo en el primer cuadrito. 7. ¿Cuántas partes está dividida? 8. 8 en el segundo cuadrito. ¿Cómo se representa esa fracción? Así, ¿ve? 7 octavos. 7 octavos. ¿Y qué clase de fracción sería entonces? Propia. Propia. Entonces escriba usted propia. Perfecto. Vamos al siguiente. ¿Cuántas partes están coloreadas? Una. Perfecto. ¿En cuántas partes está dividida? 4. 4. Entonces así se va a representar. Un cuarto. ¿Y qué clase de fracción sería? Propia. Propia. Perfecto. Fracción propia. Vamos a la última. ¿Cuántas partes están coloreadas? 2. No. En la última. No, profe. Vamos a la número 5, ¿verdad? ¿Cuántas partes están coloreadas? 2. 2. ¿Y cuántas partes está dividida? 3. 3. Entonces así se leería. 2 tercios. Miren. 2 tercios. ¿Y qué clase de fracción sería? Propia. Propia. Perfecto. Propia. La número 6. Hoy sí, la última. ¿Cuántas partes están coloreadas? 8. 8. ¿Y en cuántas está dividida? 8. 8. Perfecto. Entonces es fracción. Unidad. Unidad. Muy bien. Excelente. Fracción unidad. Vamos a explicar. Les voy a explicar la segunda. ¿Qué es lo que van a hacer? ¿Qué se les va a quedar de tarea? Pero les voy a explicar el primer ejercicio, cómo lo van a hacer. Dice ahí el ejercicio. Escríbanme la tarea, la número 2, porque esa les va a quedar de tarea, pero les voy a explicar el primer ejercicio. Dibuja las figuras, dice, en partes iguales y sombree para representar las fracciones propias e impropias indicadas en cada caso. En la primera figura tenemos 4 círculos. Tengo los 4 círculos. 1, 2, 3 y 4. 4 círculos. Tienen que... Bien. Luego dice, voy a irme a la fracción. ¿En cuántas partes dice que tengo que dividir cada círculo? ¿El 7. número de abajo? No. El número de abajo es que indica que 2. Entonces, cada círculo vaya dividiéndolo. Usted hágale una línea y lo divide en 2 partes iguales. Va a dividirlo. Hágale una línea a cada círculo y lo va a dividir en 2 partes iguales. Recuerden que el número que les indica en cuántas partes lo van a dividir es el número de abajo. Bueno, ¿cuántas partes dice que van a colorear? 7. Entonces empiezo a contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Significa que los primeros 3 círculos lo va a colorear todo. Y el último solo va a colorear una parte. Colorelos. Los primeros 3 los va a colorear completos. Del mismo color tienen que ir los 3, todos los círculos, del mismo color. Ya, profe.
Ya, profe. Perfecto. De la misma manera que expliqué este ejercicio, van a hacer ustedes los otros ejercicios. Repito, lo primero que van a hacer es fijarse en el número de abajo para ver cuántas partes está dividido. Y luego van a colorear la cantidad de partes que les indica. Escríbanme de tarea los demás. Bien, vamos ahora a la página 79. Vamos a ver lo que son entonces los números mixtos. Les explicaba ya ratito que una fracción impropia se puede escribir como un número mixto. Se lo puede escribir una fracción impropia como número mixto, lo puede escribir como fracción impropia. Entonces escriban ahí en su cuaderno números mixtos. Números mixtos. Dos puntos y seguido. ¿Ya? Sí. Ya, profe. Repito, cuaderno, números mixtos. Ya. Son aquellos números, estoy dictando, son aquellos números que están formados Ajá. ¿Cómo, profe? son aquellos números que están formados Ajá. por un entero y una fracción propia. Y una fracción propia. Y una fracción propia. Ejemplo. ¿Ya? Sí. 2, un tercio. Ustedes se fijan, este es un entero y este es una fracción impropia. Fracción propia. Vayan copiando, chicos. Ya, profe. ¿Ya? Ya, profe. No, profe. Ya, profe. Dice entonces que Ya, profe. perfecto. Dice entonces que las fracciones, los números mixtos son aquellos que están formados por una parte entera y por una fracción propia. ¿Cómo vamos a representar ese número mixto? Me dice que voy a dividirlo en tres partes. Hay dos enteros, entonces yo voy a dibujar dos iguales. Dos cuadritos iguales. Vamos dibujando de la misma medida. Tienen que ser iguales, chicos, los cuadritos. Ustedes en su cuaderno de cuadrícula, se les hace más fácil, cuenten los cuadritos. Como me dice dos enteros, yo voy a colorear los dos todos. Y en el tercer cuadrito, en el tercero que sea igual, yo lo voy a dividir en tres partes. Y de esas tres partes, ¿cuántas voy a tomar? Una parte. Lo voy a dividir en tres partes iguales. Entonces aquí tengo representado yo gráficamente esta fracción mixta, perdón. Dos enteros, este número 2 me indica cada uno de estos enteros. Y esta fracción me indica esta tercera fracción. Ya, profe. Ya, profe. Ya, profe. Ya voy. Vayan haciendo, háganme eso bien, por favor. Bien Ya, coloreados. profe. Tienen que ir coloreados del mismo color. No puedo colorear este de uno, este de
de otro y este de otro. Tienen que ir coloreados del mismo color. ¿Ya? Sí. Perfecto. Pasamos al libro, entonces, página 79. Página 79 del libro. Ya, profe. Bien. Dice practico y aprendo. Vamos a trabajar ahí donde dice practico y aprendo. Escriba el número mixto que representan las siguientes regiones coloreadas. Perfecto. Entonces vamos a escribir. ¿Cuántas figuras están enteras en total? Que todas están coloreadas. 3. 3. Entonces esto lo va a escribir como entero. Va a escribir el 3, así. Luego va a escribir la fracción de la última. ¿Cuántas están coloreadas de la última figura? 5. 5, lo voy a escribir arriba. ¿Y en cuántas partes está dividida? 8. 8 lo voy a escribir abajo. Entonces, así se escribiría como número mixto esa primera. 3 enteros, 5 octavos. ¿Ya? Sí. Perfecto. Pasamos a la número 2. ¿Cuántos triángulos están coloreados? 4. 4. Ese sería el entero. Del último triángulo, ¿cuántas partes hay coloreadas? 2. 2. ¿En cuántas está dividida? 4. 4. 4. Entonces sería así. 4 enteros, 2 cuartos. Perfecto. La última, la número 3. ¿Cuántas hay coloreadas por todas? 3. 3. Sería el entero. 3. Y la última, ¿cuántas hay coloreadas? 4. ¿En cuántas está dividida? 6. 6. Perfecto. Entonces quedaría 3 enteros, 4 sextos. Listo. Bien. A la siguiente ejercicio escríbame la tarea porque tienen que colorear. Van a colorear ustedes. ¿Qué es lo que van a hacer? Vamos a hacer el primer ejercicio para explicarles. Dice ahí, pinte la región indicada por el número mixto. ¿Qué número está en los enteros? El número 3. Entonces coloreeme 3. Coloreeme completas 3. 3 cuadros completos coloreeme. Del mismo color, chicos. Tres así completos, todos los 3. Significa que van a colorear, miren. Va a colorear los primeros 3. Va a colorear este y este. Los 3. Los primeros 3 me va a colorear completo. Luego, ahí le van a sobrar más porque son más figuras. En el cuarto cuadro, está dividido, en el cuarto solo me va a colorear un cuadrito pequeño. Del cuarto cuadro solo va a colorear un cuadrito pequeño. ¿Y le van a sobrar cuántos? Le sobran 3. Le van a sobrar 3, que esos no los va a utilizar, son que sobraron. De la misma manera van a hacer los otros 3 ejercicios, chicos. El número grande les indica que son los que van a ir completos. Los que van a ir, ¿cuántos van a ir coloreados completos? Y el sí. A las otras 3 de abajo me les va a escribir tarea que me lo va a terminar de completar, así como hicimos el primero. Bien, damos vuelta a la hoja, página 80. ¿Ya? Sí. Bien. Fracciones impropias y números mixtos. Yo les estaba explicando que es lo mismo. Es el mismo. Una fracción impropia se escribe de la misma manera que un número mixto. Vamos a hacer los ejercicios ahí. Dice, escriba una fracción impropia y un número mixto que represente la parte sombreada de cada figura. Vamos a trabajar ahí. En la primera, ¿cuántos están completos? 3. 3. Vamos a escribir primero el número mixto. Hay 3 completos. Entonces escribe 3. Y vamos a escribir en el cuarto, ¿cuántos hay coloreados? 4. Y está dividido en cuarta. ¿En cuánto? 9. En 9.
Entonces, ya escribió el número mixto. Ahí mismo, vamos a escribir una pleca y ahora lo vamos a escribir como número. Vamos a escribirlo ahora como número. Aquí, ahorita lo escribimos como número mixto. Ahora lo vamos a escribir como fracción impropia. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Contar todos. Si en el primero hay 9 por 3, 27. Porque en cada cuadro hay 9. Entonces yo digo 9 por 3, 27. 28, 29, 30, 31. Entonces el 31 lo va a escribir arriba y abajo va a escribir el número 9. En el mismo renglón, en la misma línea azul, chicos, hacen esta división. Este es el número mixto, esta es la fracción impropia. ¿Ya? Sí, ya. Bien. Vamos al ejercicio 2. ¿Cuántos hay coloreados? ¿Por todos? 5. Este sería el entero. Y del último, solo hay una parte de ahí. Está dividida en 2. 5 enteros, 1 medio. Hago la pleca para separar el mixto con el impropio. Entonces empiezo a contar. Miren, 2, 4, 6, 8, 10, más 1, 11. Hay 11 partes coloreadas y en cada una está dividida en 2. Entonces, 11 medios. ¿Ya? Sí. Vamos al número 3. 10. El número 3, ¿cuántos están coloreados? 10. 2. Y de la última, ¿cuántos hay? Hay 2 coloreados que están divididos en 4 partes. Entonces quedaría 2 enteros, 2 cuartos. 10. Hago la división, perfecto. 10 cuartos. 10 cuartos, porque hay 10 coloreados por todo. Entonces, si ustedes se fijan, el número mixto yo lo puedo escribir como una fracción impropia. En la siguiente semana vamos a ver cómo convertir de número mixto a fracción impropia y viceversa. Por eso va a relacionar. Vamos a explicarles el ejercicio siguiente, el de abajo, para que les voy a explicar el primero. Dice, pinte lo que indica la fracción y escribe el número mixto. La fracción indica 47 séptimos. ¿Qué es lo que va a hacer? Va a pintar 47 rueditas. Y en cada círculo grande, ¿cuántas rueditas hay? ¿Cuántas rueditas hay en cada círculo? Hay 7. Muy bien. Entonces, va a pintar por todas cuántas. Un número que multiplicado por 7 47 a lo más cerca. 47. ¿7 por qué? 7 por 6, 41. 7 por 6. 42. 7 por 5. 25. 45. Perfecto. Entonces, ¿qué significa? Va a colorear. De los 5 círculos va a colorear 5. Todas las 5 pelotitas de los primeros 5 círculos. Las pueden colorear sin solo. Y chicos, las primeras 5. Coloreenlas todas las primeras 5. Del mismo color todas. Los primeros 5 círculos. Las pelotas chiquitas. Sí, las pelotitas chiquitas. O las pueden colorear todas de un solo, si pueden, no importa. Todas de un solo coloreenlas. Las primeras 5. Porque 7 por 5, 45. ¿Ya? Van a colorear 5 círculos completos, ¿ya? Bien. 7 por 35. ¿Cómo? 7 por 5, 35. Sí, 7 por 5, 35. 35. ¿Cuántas nos faltan entonces? Para llegar al que más se acerca. 5, 10, 15, 20, 25, 30. Pero no están completas entonces, chicos. ¿Sí? No, es que hay 7 en cada una. En cada pelotita hay 7. 7 por 5, 35, 7 por 6. Son 6 entonces círculos los que van a colorear, chicos.
Por todos completos. 6 por 7, 42. Profe, yo no le entiendo. Repito, van a colorear 6 círculos completos. 6. Cada uno. 6, no. Son 6. Mira aquí, ¿ves? Abigail va a colorear. Va a contar 6. 6 círculos y los va a colorear todos. Todos los 6. Con todas las pelotitas por dentro. Va a colorear los 6 por todos. Es que tienen que colorear pelotita por pelotita, pero se van a llevar más tiempo. Entonces coloréelo todo de un solo para que avancen más rápido. Los 6. 6 círculos completos con todo y sus pelotitas los van a colorear. ¿Ya? Ya, profe. Y del último círculo, como coloreamos 6 y hay 7 pelotitas en cada círculo. 6 por 7, ¿cuánto es? 42. 42. Entonces, para llegar a 47, ¿cuántas pelotitas nos hacen falta? 2. No. 6 por 7, 42. Para llegar a 47, 5. 5. Entonces, del último círculo solo van a colorear 5 pelotitas de las que están adentro del círculo. Solo 5 pelotitas. Ya. Ya, ¿Ya? profe. 5 pelotitas. ¿Listos? Bien, ahí ya tenemos formado 47 séptimos. Miren. ¿Qué habla Elena? Diga. Profe, fíjese que me fue un poquito la señal, entonces de los círculos Ajá. pequeños, en los círculos grandes, ¿cuántos círculos pequeños tenemos que pintar? Todos. Va a pintar, de los círculos grandes va a pintar 6 completos, hija. 6 completos. Porque se pinta cada círculo pequeño, pero les va a llevar mucho tiempo. Van a pintar 6 completos. Y del último círculo solo va a pintar 5. Solo 5 pelotitas de las pequeñas, del último círculo. ¿Ya? Vamos al siguiente, al número 5. la clase, profe. Sí, ya va a terminar. Ese también tienen que terminarlo y me le van a escribir tarea a esa parte también. Vamos a hacer el segundo. Número 5. Dice, fracción 19 octavos. Bien, ahí tienen que escribir cómo se escribiría como número mixto. Entonces, donde dice mixto, ¿cuántas coloreamos pelotas por todas? ¿Cuántos círculos? Coloreamos 6. Estamos en el ejercicio 4. Donde dice mixto, coloreamos 6. Y donde dice aquí la fracción, del último solamente coloreamos 5 y hay 7 círculos en cada uno. Entonces, así como número mixto les quedaría 6 enteros, 5 séptimos. Donde dice mixto, chicos, ahí después donde dice mixto, así escríbanos. 6 enteros, 5 séptimos. Bien, vamos al ejercicio, al segundo, al ejercicio 5. ¿Cuántas dice que va a colorear? ¿Por todas? ¿Qué número está arriba? 19. 19. Entonces, 19. en cada círculo hay 8. 8 más 8, ¿cuánto es? 16. Bueno, los dos primeros colorélos todos, completos. En los dos primeros círculos, colorélos todos los dos círculos completos. Ya se va a terminar la clase, ya. Y del tercer círculo, como 8 más 8 es 16, para llegar a 19, ¿cuánto falta? 16, 3. Del tercer círculo coloré solo 3. Profe, nos va a mandar la tarea. ¿Cómo no? Esa le estoy explicando porque ustedes la van a hacer. Les voy a mandar es la diapositiva para que copien los contenidos. Del tercer círculo solo van a colorear 3. Y el último les va a quedar libre. ¿Ya? En el segundo círculo, ¿cuántos tenemos que pintar? El primero y el segundo los van a colorear completos. El primer y segundo círculo. Y el tercer